Estamos iniciando nuestro programa para poder compartir con ustedes los temas de la actualidad, poniendo el acento en lo que tiene que ver con la política, ¿no? En este día muy particular para quienes vivimos en Salta, sobre todo para aquellos que hacemos, como en mi caso, periodismo político hace más de 40 años. ¿Por qué? Porque esta es una fecha triste. Triste, ¿por qué? Porque tenemos que remitirnos a lo que pasó hace 50 años atrás, medio siglo. Un día como hoy, el 11 de marzo de 1976, faltaban solamente días para que se produzca el golpe militar del 24 de marzo. Acá en Salta se vivía un hecho que en estos 50 años es como una herida abierta, como digo, para lo que es la política, porque ese día los secuestraban a quien había sido gobernador constitucional de la provincia, el doctor Miguel Ragone, a quien, por su forma de hacer política, pero más que nada por lo que era el doctor Ragone, la gente, el pueblo, como se decía antes, lo había calificado como el médico del pueblo. ¿Por qué? Por su cercanía en todo lo que había sido su andar político del doctor Ragone con los sectores más humildes, siempre. Entonces, había sido esa la gentecita, como dice mi querido amigo Juan Carlos Villamayor, el gurú, la misma gente, los sectores más humildes. Él era el médico del pueblo, por su cercanía. Aquel 11 de marzo lo secuestran al doctor Ragone cuando salía de su casa y desde ese día nunca más se supo de él, desapareció. Aquel 11 de marzo, como digo, faltaban pocos días para el golpe militar. Vamos a estar hablando hoy de ese tema muy especialmente porque se cumple, como digo, 50 años, medio siglo, y creo que es absolutamente necesario que en lo que es nuestra historia política en Salta, quienes estamos en esa actividad, en este caso lo que es el periodismo político, lo evoquemos, lo recordemos con la expectativa de que aquellos que no conocieron esa historia, simplemente porque no habían nacido, puedan conocer de quién estamos hablando. No es, creo yo, una figura más, por la personalidad, por lo que era el doctor Ragone, médico. Así que hoy vamos a hablar de eso con quien ha escrito un libro acá en Salta, donde cuenta buena parte de lo que fue la historia política de nuestra provincia. Yo me animo a decir que el libro que escribió, con quien vamos a compartir eso hoy acá, debería ser lectura en las escuelas. Debería ser dentro de lo que es lo que antes llamábamos, cuando íbamos al colegio, la instrucción cívica o la educación cívica. Porque con quien vamos a hablar hoy escribió un libro contando lo que fue ese periodo de hace 50 años, acá en Salta lo que fue la historia política y social, un tiempo absolutamente convulsionado a nivel nacional, y que eso justamente fue lo que trajo aparejado este hecho gravísimo, ¿no? Que fue el secuestro
del doctor Miguel Ragone. Y hoy acá vamos a estar hablando con el autor de un libro que se llama Pedazos del Infierno, que lo escribió alguien que es muy conocido en el mundo de la política, actualmente es funcionario provincial, es el presidente del ente regulador de servicios públicos. Hablamos del doctor Carlos Humberto Saravia, el Uluncha, quien en este libro, repito, lo recomiendo cada vez que alguien me dice, che, ¿cómo hago para conocer lo que pasaba antes? Lo que pasó antes en la historia política de Salta, y yo les digo, lo que tienen que recordar, lo que tienen que hacer es leer este libro en particular, Pedazos del Infierno, que lo escribe, repito, el doctor Carlos Humberto Saravia, el Uluncha, porque ahí con mucha minuciosidad, en su libro, el Uluncha cuenta todo lo que fue aquel periodo trágico que vivimos en la Argentina. Y hay algunos, porque no la conocen a la historia, bueno, como digo ahora, para eso estuvieron siempre los libros, pero ahora es mucho más fácil, porque vos te metés a internet y ahí tenés todo, ¿no? Y como para conocer esto, que forma parte de lo que fue como sociedad, una vivencia muy dolorosa, muy triste, y que lo vamos a estar evocando hoy a manera de homenaje a la figura del doctor Ragone. 50 años de aquel trágico 11 de marzo de 1976, donde, como digo, lo secuestran al doctor Ragone y nunca más se supo nada, jamás. Hay un montón de historias que dice que lo dinamitaron en el gallinato, otro dice no, lo tiraron al dique Cabra Corral, pero todas son distintas versiones, pero no se sabe. Lo concreto es que se produjo este magnicidio, podríamos decir, porque se trataba de un hombre de la política, gobernador, había sido gobernador de la provincia, y bueno, marca uno de los hechos tan tristes, ¿no?, que se vivenciaron en el país en aquella época. Por ahí yo digo, yo por ahí escucho, ¿no? Yo no hago periodismo de periodista, nunca lo hice, pero yo digo, aquellos que se animan a ponerse frente a este fierrito que tengo acá adelante, que se llama micrófono, en un medio de comunicación, por lo menos lean la historia. Por lo menos agarren un libro, no le va a pasar nada. Agarren un libro y miren, lean, metas internet, para que no se lancen tantas cosas que no son ciertas, ¿no? Hay algunos que es como que inventan, no sé, un manejo absolutamente irresponsable. Escuché esta mañana en un medio de comunicación a alguien decir, bueno, el doctor Ragone fue víctima de la dictadura. Y yo digo, pero este tipo habla por boca de ganso. ¿Qué tiene que ver la dictadura? A Ragone lo secuestran el 11 de marzo y el golpe militar se produce el 24 de marzo. ¿Qué dictadura? Era pleno gobierno constitucional de la entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, la viuda del general, a quien se conocía como Isabelita. Y el doctor Ragone es víctima de esa feroz interna adentro del peronismo que la dirimían a tiros. No es que alguien lo insultaba al otro, callate vos, muerto, infeliz, o le tiraba algún insulto. No, en esa época los perucas dirimían sus diferencias a los tiros, ¿no? Entonces no es que lo secuestran durante la dictadura. Por eso digo, la irresponsabilidad de algunos tipos que se ponen a hablar delante de un micrófono y hablan macana, tontera, no tienen idea,
no sé, da mucha bronca. Por lo menos ahora con esta facilidad del acceso a Internet, por lo menos leí. Pero bueno, es así. Entonces acá vamos a contar lo que se conoce de eso, pero le vamos a dar el contexto que la historia determina. Así que bueno, hoy vamos a tener una parte del programa, o buena parte, con este tema. Hay un viejo dicho que dice: los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Y esa es una cuestión que muy particularmente nosotros, los argentinos, como sociedad, lo deberíamos tener muy presente, porque esto es como que sistemáticamente ocurre en nuestra sociedad. Es como que tenemos una memoria muy frágil, muy rápido nos olvidamos de las cosas. Y al olvidarnos de eso que es el pasado, como dice este dicho tan popular que siempre está vigente, y dice: los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, y es lo que hacemos. Siempre tropezamos de nuevo con la misma piedra, siempre. Es como que no aprendemos, ¿no? Y si no, miremos lo que es la dirigencia política en nuestro país, la dirigencia gremial, la dirigencia empresaria, la dirigencia en el fútbol, el mismo, es como que no meditamos, no pensamos, no tenemos memoria. En la crisis del 2001, de la propia gente nació el eslogan ese del 2001, que se vayan todos, ¿no? Y parecía que ahí la sociedad argentina iba a reaccionar con eso tan contundente. ¿Se acuerdan las cacerolas que ahora están volviendo? Y salían con la cacerola en la mano y le golpeaban la olla y todo lo demás, y decían que se vayan todos. Bueno, ahí parecía que ahí se iba a producir un recambio dirigencial. ¿Y qué pasó? Nada, porque golpeaban las cacerolas, deben haber a vos un montón de olla golpeándola como loco en la calle, pero al poco tiempo ya está. Che, dice, vamos a cacerolear. No, está loco, ya está. Y vemos cómo algunos de los que decíamos que se vayan todos en ese 2001 hoy siguen vigentes. Y si no, miremos lo que pasa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y vamos a ver a algunos personajes todavía dando vuelta, ¿no? Como que no. Por eso digo, como que no aprendemos, ¿no? Así que bueno, hoy lo vamos a evocar al doctor Zagone. Bueno, pero también vamos a hablar de lo que es la realidad que estamos viviendo todos los días. Y acá también ahora aparecen cosas que decimos: ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que nos mientan con tamaña impunidad, con una hipocresía absoluta, y nos damos cuenta que nos mienten, sabemos que nos mienten, y es como que no pasa nada? En este país parecería que es natural que desde el gobierno de turno y nos metan el perro, no nos mientan con cualquier tema y no pasa nada. La impunidad, la hipocresía sigue, ¿no? Sigue, como dicen en el fútbol, siga los árbitros, dice, sigue, y todo queda igual. Y hoy cuestionamos, hoy decimos un montón de cosas, y mañana ya está, porque aparece otra cosa y nos acordamos de eso y ya nos olvidamos de lo otro. Y digo, ¿no? La mentira,
la hipocresía en la clase dirigente, particularmente de la política, y no pasa nada. Ahora está la sociedad, entre ayer, hoy que se conoció, bueno, todo el mundo le está tirando con todo al quien es ahora el jefe de gabinete del gobierno de Milei, se llama Manuel Adorni, porque con total impunidad la trepó a la mujer en el avión oficial que iba el presidente a Nueva York para tener su participación en el Argentina Week, la Semana Argentina, y este tipo, jefe de gabinete, le dijo a la mujer vieja, así como vos le decías a tu mujer, che, vamos a tomar un café, vamos a tomar un helado a la esquina, le dijo a la mujer, ¿querés venir conmigo a Nueva York? Porque sabe que yo tengo que ir a Nueva York a deslomarme, dijo el personaje, a deslomarme, así que venía a acompañarme, y ahí nomás la subí al Tango 01 y se fue. Cuando según lo que decía él, porque graba él especialmente un mensaje diciendo que se terminaba el uso de los aviones oficiales para beneficio de los funcionarios, cuestionando duramente que a Cristina Kirchner, acuérdense ustedes que había un avión de la flota presidencial que todos los fines de semana le llevaba los diarios a Cristina Kirchner, cuando ella estaba en el sur, porque a la señora no le gustaba leer los diarios por internet. Entonces había que llevarle la edición papel, y se destinaba un avión de la flota presidencial para que le lleve los diarios al sur. Bueno, este Adorni en un mensaje que ahí está en las redes, no, con nosotros se termina eso, nunca vamos a aprovechar eso para mandar aviones a buscar a parientes. Y él provocó esto, ¿no? Hizo eso, lo mismo que decían que había que terminar y dejar de hacer. Y hoy día me preguntaban y me decían, che, ¿y qué repercusión va a tener Adorni con el tema de haber mentido, de haberla llevado a la mujer en un viaje oficial, pagado por todos nosotros? Dice, seguramente Milei lo va a echar. Y yo le decía a una vecina hoy que me preguntaba, y le digo, no, señora, no se ilusione, no se ponga contenta pensando que ahora que vuelva Milei, lo agarre a Adorni, lo llame y le diga, che, pelotudo, ¿cómo puede ser que ya se va a tu mujer? ¿Sabe que tenés que renunciar? No va a renunciar. Acá es siga, no pasa nada. En fin, nada que ver con lo que vamos a hablar ahora. Le voy a dar la bienvenida, como les adelanté, con quien le he pedido muy especialmente que tengamos la posibilidad de poder escucharlo a él, porque como les conté, él escribió un libro que yo digo tendría que formar parte de la educación cívica de todos nuestros jóvenes, ¿no? En el secundario tendría que leer eso. Estoy hablando del doctor Carlos Humberto Saravia, el Luluncha Saravia, como se lo conoce en el ámbito de la política, actual presidente del ente regulador de servicios públicos, pero es un hombre muy comprometido, ¿no? Con la democracia, bueno, con los valores, con un montón de cosas, y él escribió este libro, Pedazos del Infierno, donde muy especialmente hace referencia a lo que fue aquel periodo hace 50 años, y por eso lo convoqué hoy, le pedí que me acompañe, para que lo escuchemos, para que nos cuente, para que nos recuerde qué pasó hace 50 años cuando el doctor Miguel Ragone salía de su casa y fue secuestrado y nunca más se supo. Le doy la bienvenida entonces al doctor Carlos Humberto Saravia, a Luluncha, mi querido amigo. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está, amigo querido? Tanto tiempo.
La verdad, ¿cómo estás vos? Un gustazo poder hablar siempre con vos, pero muy especialmente en este día, ¿no? Que yo lo considero que es absolutamente necesario que evoquemos nada más y nada menos que a 50 años. Te queremos escuchar, la idea es esa, escucharte a vos, ¿no? Para que nos pongas en el contexto de hace 50 años, qué es lo que pasaba. Así que bueno, a manera de homenaje, recordar la figura de quien había sido gobernador, el doctor Miguel Ragone. Así que te agradezco muchísimo que estés hoy con nosotros. Te queremos escuchar, mi querido amigo. Bueno, sí, yo entiendo que tenemos un transcurso de 50 años desde que ocurrió este hecho luctuoso, un magnicidio indudablemente, porque hablar de que una figura política que encima había llegado al nivel de primer mandatario de la provincia, destituido por la intolerancia, por este esquema paranoico que caracterizaba al gobierno peronista después del fallecimiento del líder y con la asunción en el cargo de su viuda, María Estela Martínez de Perón, determinó, digamos, que hubiera primero una persecución a todos aquellos que tenían alguna afinidad con las tendencias revolucionarias y a aquellos a los que se les imputaba aún cuando no la tuvieran. Pero el problema acá es que hasta el día de hoy lo que está claro es que en esa época Ragone se lo había ya situado dentro de un esquema de gobernadores díscolos que por ser díscolos ya prácticamente eran identificados como marxistas, un periodo donde el tinglado peronista o justicialista resolvía las internas de una manera muy violenta, es decir, el esquema sindical, la derecha, y por otro lado, quienes con alguna, digamos, confusión en relación a lo que era el origen del peronismo también propiciaban una ubicación del movimiento en lo que era el socialismo. Ahora, yo creo que a Ragone lo han matado varias veces. Yo sigo siendo un crítico de lo que ha sido inclusive el juicio del 2010, que se tramitó en el 2010. Acá ha habido, por un lado, un intento por parte del ejército, que en definitiva era el que ha decidido el secuestro y muerte de Ragone. No hay otro. Yo todavía escucho que habla de la AAA, y en realidad la AAA fue desmantelada en julio del 74. Estamos hablando de que en marzo del 76 fue secuestrado el doctor Ragone. No ha habido entonces en esa época un marco donde todavía la derecha peronista mandara, aún cuando existía una presidenta que por cierto ya venía claudicando y entregando la potestad de lo que es el ejercicio de la violencia del ejército. Esto era el operativo Independencia, ya había un preanuncio de Videla en la Navidad en 1975. Así es. Un plazo que le habían dado a Isabel Martínez de Perón de 90 días, que lo cumplieron, pero de una manera exacta, porque a los 3 meses, el 24 de marzo, asaltaron el poder. En el medio, esto está acreditado, claro, con manuales, porque estos militares eran muy ordenados y organizados para hasta la perversidad. Es decir, que de lo primero que planificaron fue la toma del poder. Esto implicaba, como lo habían hecho, asaltarlo el gobierno, deponer las autoridades, eventualmente encarcelarlas, pero no solamente se concentraba en el que estaba en ejercicio, eventualmente del poder, que acá después de Ragone había habido intervenciones como José Alejandro Mosquera, un peronista que después fue camarista federal en Córdoba,
famoso porque dicen que se robó las arañas de la Casa de Gobierno. Exactamente, qué va. Sí. Ferdinando Pedrini, que había sido presidente de la Cámara de Diputados, pero que había tenido alguna confrontación ya con la señora Isabel Martínez de Perón, venía en declive. Sí. Pero lo cierto es que acá ya mandaban los militares. En todo el NOA mandaban los militares, con un punto de concentración en el operativo de Independencia, autorizado por el gobierno constitucional de Isabel Perón, ciertamente. Claro, perdón, cuando se da la orden de aniquilar, ¿te acordás? Esa palabra era la que le daba mucho sustento a lo que vino después, ¿no? Aniquilar. Exacto, un término muy castrense, pero exacto, que fue utilizado e interpretado por los propios militares como una autorización para exceder el marco de la neutralización de la resistencia. Sí, señor. Ahora, cuando digo que no solamente se concentraban en los que estaban en el poder, formalmente acá había interventores que tenían o detentaban el poder concentrado de la provincia, sino que también fueron contra aquellos que pudieran significar alguna expectativa de resistencia. Y en el medio de esto, mire, leí un artículo de Morelli que es muy bueno que lo ponga de relevancia, como lo hizo el domingo en el diario El Tribuno, porque acá se desarrollaba la interna peronista. Claro. Y más, estaba previsto que el día 14 de marzo, a Ragones lo secuestran, el 11 era jueves, pero el domingo ese se hacían las elecciones. Imagínense, estábamos a 2 semanas de que tomen el poder. Del golpe. Habían diseñado un manual los militares donde ya calificaban a cada uno de los oponentes a este gobierno que ingresaba bajo la excusa de la reorganización nacional. Y había de distintas categorías. Había algunos que ya estaban destinados a ser desaparecidos, ser del ERP o del PRP, esos ya estaban condenados. Ser de montoneros también. Claro. Ser sindicalista no, ser sindicalista ameritaba la prisión, pero no la muerte o la desaparición. Mire usted con qué frialdad calcularon ellos la resistencia. Calificaban inclusive los movimientos estudiantiles, los sindicatos combativos. No era lo mismo ser de Tosco, cordobés marxista, claro, que ser de Lorenzo Miguel. Sí. Los primeros iban a la muerte, los segundos iban a algún buque y los tenían ahí encarcelados. No digo que estuviera justificado en ninguno de los dos casos, pero mire usted cómo trataban a cada uno, porque decían acá la resistencia puede ser violenta o no, y así los trataron, los calificaron así. Y a Ragones también lo calificaron como un enemigo potencial, porque el problema era que cuando vino Ferdinando Pedrini en el 75, a Ragones le comenzó a dar el lugar que tenía. Había sido gobernador. Así es. El problema es que en este fastidio que tenía la derecha peronista, con montoneros, con la tendencia, que la más fácil era reducirlo a Ragones. Esto es un acto de mezquindad de la dirigencia política, del peronismo, de derecha, que lo cuestionó, lo caracterizó, lo descalificó todo el tiempo. Es más, había denuncias que se presentaban reiteradamente en Buenos Aires. Ragones era marxista. Y nadie pidió perdón todavía por esto, ¿no? Así es. Cuando uno le pone la letra escarlata, después viene el represor, el verdugo, y se lo lleva. Y eso pasó con Ragones. Ahora, cuando yo digo, acá no fue AAA, que se ha habido quienes lo plantearon así. Sí. Tampoco fue montonero como lo planteó el mismo ejército. Fíjese usted que el día del secuestro, el otro día salió un parte falso de montonero, está atribuyéndose el secuestro. Después se determinó que esto no era veraz, pero ya había operaciones de inteligencia, porque acá nadie era secuestrado
si no era prevista esta situación por inteligencia militar. Y esta inteligencia participaba del operativo. Y acá teníamos nosotros, mire usted, un destacamento de inteligencia 143 funcionaba acá en la avenida Belgrano. En la Belgrano, en el famoso comando, ¿te acuerdas? Correcto, ese era el destacamento 143, en Tucumán estaba el 141 y todos dependían del batallón de inteligencia 601. Y tenían 93 personas que trabajaban ahí, incluido hasta el que servía café a Claro, y había 12 agentes de reunión. Estaban los famosos topos, los civiles, y hay nombres ahí que sorprenderían a varios, algunos ya murieron. Sí. Empresarios importantes de seguridad, vinculados a los bancos, gastronomía. Mire, y han venido tranquilos porque no los citó nadie nunca. Acá esto estaba por supuesto a cargo de un teniente coronel. Estas personas solamente emergieron el día del golpe, pero después no se lo vio nunca. Y curiosamente, en un esquema de conflicto donde gobernó la inteligencia militar que involucraba el estudio, el relevamiento, todas las personas que ellos consideraban que no estaban, digamos, en el marco de la obediencia que querían, llámese estudiantes, sindicalistas, dirigentes políticos. Por otro lado, ellos también establecieron, y esto lo hicieron con ayuda de los militares franceses que en el año 59 vinieron a la escuela de guerra y los instruían en la tortura, que diferenció las anteriores dictaduras de la última, la ferocidad que tuvieron. O sea, ellos se hicieron asesorar y adoctrinar por los que repelieron lo que eran las protestas en Argelia, en Indochina, y bueno, se capacitaron en esto, en torturar. Exacto. El sistema preveía que solamente se secuestraba o se desaparecía a alguien en la medida en que inteligencia tenía que hacer este trabajo. Por eso acá en ese destacamento había gente que sacaba fotos y había otros que tenían el cargo de intérprete de fotos. Mire usted cómo Qué bárbaro. Se iba. Y de ahí venía el topo que estaba infiltrado. Ese era el que iba a las asambleas estudiantiles, el que iba a algunas protestas, ese estaba adentro. Y ese es el que alcahueteaba las cosas. Por eso, decir que a Radones, como algunos quisieron hacer, que hubo un grupo de policía, aclaro, la policía estaba bajo el mando operativo del ejército. Exactamente. Que dijeron que acá algunos policías se pusieron de acuerdo en la mañana y salieron a secuestro de Radones. Bueno, esto tampoco tiene verosimilitud. Puede haber habido una participación, pero lo computo como cierto. Lo que no podemos hacer es haber tomado la versión de la policía y sobre esa base 50 años después seguimos hablando de lo mismo y vamos a lo siguiente. Acá participaron 4 autos, en realidad 4 autos que fueron robados en Termas de Redondo el día domingo anterior al secuestro. El 7 al 8 de marzo en Termas de Redondo se roban el Chevy famoso, el Chevy naranja. Sí, sí. Ese era de Mario Ingalino, campeón argentino de tiro de Tucumán. Y lo teníamos también a un Falcon nuevo, azul, un Falcon gris y un Fiat 125 celeste. Esos eran los autos. Imagínese, usted tenía que pasarlo, porque fueron 12 personas los que robaron esos vehículos con armas cortas, con pelo corto, con distintas tonadas. Mire usted cómo huele a ejército. Exacto. Y ellos trajeron esos autos, en esos 4 días de determinación, pasaron por el operativo Independencia, que era una concentración de militares realmente importante,
llegaron a Salta, los tuvieron escondidos acá, y allí los utilizaron para ese secuestro, y después de ello, esos autos fueron regados en el Cabra Corral, cerca de la ruta 68, y el otro casi llegando a Catallán. El otro auto, el Fiat 125, apareció en la cerámica Soler, Villa Mitre. Y uno cuando mira todo esto dice, bueno, pero lo sembraron los policías. A ver, si lo secuestró el ejército. Y fueron armando como miguita de pan para que todos siguiéramos la idea de que acá a Ragones se lo habían llevado a Catamarca, y salieron versiones de este tipo, y nos distorsionaron todo. Por supuesto también hay versiones, claro, que hablan de que participó otro auto más, que están en los diarios, pero que nunca quisieron investigar en la justicia. Entonces yo 504 Bolonino, que se dirigió al norte. No hay fehaciente de que Ragones lo hayan matado ahí en el operativo. Pero hubo un ex juez federal que se le ocurrió decir esto, ¿no? Con total tranquilidad. Cuando en realidad Ragones, por los manuales de inteligencia, tenía que recibir el mismo trato que todos los detenidos. O sea, pasaba por un interrogatorio, violento si usted quiere. Ahora, terminamos condenando a personas por lo que es la teoría del dominio de derecho, es decir, responsabilidad indirecta. No sabemos, y ya no sabremos porque hasta los testigos fueron muriendo, algunos testigos mintieron, claro, mintieron, por temor si usted quiere, también aceptamos. Pero de los vehículos que en teoría participaron, ha habido testigos que eran presenciales, vecinos que estaban mirando desde la persiana de la ventana frente a la calle, que plantearon realidades distintas. Por supuesto, nunca se quiso peritar el Chevy que estuvo parado frente a la plaza de la central de policía. Hubo una orden expresa del señor, del comisario que era el coordinador de la policía, Joaquín Gil, porque se movieron con una impunidad espantosa. El colaboracionismo judicial, por supuesto, un archivo, un sobreseimiento que dispuso Ricardo Lona. Todas estas cosas hoy en el acumulativo hablan de que la verdad no la tenemos. La verdad entera no la tenemos. Lo que creo que no hay que cesar en buscarla. Ahora que los tiempos ya son distintos, quizás había urgencias y ansiedades para obtener condenas, pero a veces obtener condenas que no reflejen verdad tienen un mérito que, digamos, es menor al que le debiéramos dar en homenaje a una persona que es el único secuestrado en Latinoamérica desaparecido con el rango de gobernador. De gobernador, claro. Ahora... Y desmitificar, por supuesto, Ragones era una persona, creo, normal. Es más, algunos decían que era terco, que se fastidiaba mucho. Bueno, hay un libro, ¿no?, que habla de eso, ¿no? El terco Miguel, creo que se llama. Correcto, eso es de Jesús Pérez, que era un ingeniero. Exacto. Del Ministerio. Que formaba parte de su gabinete. Correcto. Ahora, vea, Daniel, yo insisto, que aclaro que hace rato que no me adentro en esto de nuevo, también me apasionó, pero también me entristeció ver al principio cómo faltaba la verdad y los juicios avanzaban solamente con responsabilidades indirectas. Por un lado había, por supuesto, falta de silencio de los militares que no asumieron, fueron los más cobardes de todos los militares de Latinoamérica, porque en definitiva en Chile aplicaron el Código de Justicia Militar, pero bueno, en definitiva la perversidad tenía una evidencia. Estos escondían todo. Estos desaparecían gente y le negaban hasta el derecho al luto a los familiares. Estos fueron especialmente perversos. Ahora, también ha habido una reticencia hasta, te diría, 2010, también a reivindicar militancias
Y además, yo he tenido casos donde ha habido gente que ha querido declarar y creo que en el año 2005 fue el que lo secuestraron a Julio López y se les retrajo y no quiso declarar más, porque el temor existe y se renueva. Y bueno, yo hoy veo algunos que también están de adoratrices de Milei que lo extraen en la vida y lo dicen en las redes, ¿no? Lo veo, mire, y me digo, qué bárbaro, ¿cómo está esto? Se habla inclusive que el 24 de marzo van a salir los indultos a los militares. Sí, en eso está trabajando Milei. Sí, perjuicio de algunas situaciones que pueden ser motivo de análisis necesario. Eso no lo discuto. Ha habido crímenes también imputables a organizaciones políticas que estaban militarizadas en esa época, no tienen perdón, no tienen ninguno, y no se investigaron, y eso es también cierto, ¿no? También cierto. El crimen de la Rabure, el niño que viola, chiquita, esta cosa también hay que decirla. Yo cuando escribí el libro traté de poner el acento en equilibrio. Por supuesto, que imagínense, los organismos ya creían que uno era de los servicios porque escribía algo que pusiera en evidencia algún cuestionamiento. No se trata de endiosar ni de demonizar cada posición. Tenemos derecho todos a ser un poco más objetivos, y por supuesto los militares que, bueno, hoy ya se sienten víctimas del sistema a pesar de las atrocidades cometidas. Así que Ragone creo que merece todavía una lucha por una verdad que realmente sea mucho más sólida que la que salió de una sentencia en el 2010. No es suficiente esto, aparte de no tener, digamos, un marco de respaldo de base que sea, que surja de solo leerla. Yo creo que cada vez que no veo los antecedentes hay más confusión que certeza, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, vos sabés que cuántas veces hemos hablado, te he felicitado tantas veces por tu libro, Pedazos del Infierno, que yo digo que debería formar parte de lo que es la educación de los jóvenes, al menos acá en la provincia, porque es realmente tu tarea en Pedazos del Infierno ha sido enorme, ¿no? Como para tratar de conocer una parte, digamos, de lo que es la historia, que ha sido siempre muy tapada, ¿no? Ahora, en base a todo, tu investigación minuciosa con respecto a este tema, doctor Saravia, ¿algún día se sabrá qué pasó finalmente con el doctor Ragone? No hay más, obvio, está desaparecido, pero lo mataron ese día, que ahí nomás cuando lo secuestraron, lo tuvieron en algún lugar. ¿Alguna vez se sabrá esto? Mire, yo vi una versión, hace que a veces uno, con el oleaje a veces tan homogéneo en lo que autoconvencerse de que lo que uno cree fue, y de repente aparece alguien remando una corriente distinta, ya corre el riesgo de que lo consideran un mitómano. Pero yo sí he aportado un testimonio en su momento. Yo le comentaba que había una persona que vino con una versión vinculada con que Ragone había sido conducido por la inteligencia militar a la compañía de ingenieros acá en la guarnición del ejército. Sí, en la calle Renal. Había sido sometido a tortura, y después, bueno, obviamente que la desaparición se corresponde con un resultado fatal. Pero cuando fui a declarar, no han querido hacer caso de esto, ni han querido explorar. Ahora, bueno, yo he trabajado en las hipótesis, al menos tratando primero de descartar algunas. Descartamos Montoneros, descartamos AAA, descartamos la banda de los comisarios, porque no tenían rango ni poder para decidir, nada menos que a 14 días del golpe ya el ejército mandaba acá. Entonces acá era inteligencia militar. Ahora no ha habido nadie de inteligencia militar que estuviera acusado
o que haya sido investigado o citado. O sea, había 93 personas trabajando en ese destacamento. Bueno, y nadie ha sido citado de ellos. Y ellos eran los que mandaban quién vivía y quién moría. Esa es la realidad. Sí, sí. Y es más, si uno miraba que había una logística que requería que la policía provincial, no es que iba a ir a robar 4 autos en Río Hondo, Santiago del Estero, Sí. a 500 kilómetros, o sea, a 400. Esto está claro que era ejército, pero como que ha habido alguna reticencia a tomar estos elementos, porque en Córdoba hay un antecedente donde la causa Brandalisis, donde se trabajó el reproche penal a lo que eran los cuerpos de inteligencia del ejército en Córdoba. Bueno, nosotros tendríamos que haber trabajado esto acá y no se hizo. Es más, yo en el 2010, cuando saco el libro en el 2011, ya en el 2010 se habían desclasificado los archivos del batallón de inteligencia 601, y ahí ya estaba todo el personal, estaban todos. O sea, y esto tenía gente viva. ¿Y por qué no los llamamos? Y bueno, a veces preferimos tener una versión, y las urgencias de complacencia de la justicia también existen, ¿no? No, Y algunos que fueron anfitriónicos con eso. Entonces hoy ellos han contribuido, por eso digo, no solo es que el ejército que quiso esconder porque era autor de la aberración, los peronistas de derecha que se callaron la boca, porque la verdad que yo no lo escuché en todos los 50 años, les diría pocas veces hablar reivindicando la figura de Ragones o eventualmente planteando la necesidad de la verdad. Mire que en esa época, le doy ejemplo, la inclusión de listas, lo que estaba viendo acá, 7 de marzo del 76 se vence el plazo de presentación de lista, y el 9 se oficializaron 4 listas. La lista Unidad y Lealtad de Ricardo Falú, la lista Frente Peronista Azul y Blanco de Horacio Bravo Herrera, vicesenador nacional, el otro diputado nacional, la agrupación de Alta y Lucha, lista verde de Ragones, y la lista Unidad Peronista Perón Vive, que lleva de candidato a Carlos Rodolfo Frumento. Bueno, mire usted, si el peronismo hubiera tenido la hidalguía necesaria, habrían estado reclamando todo por Ragones el mismo día del secuestro. Y no ha habido, y cuando llegó el golpe, por supuesto, ha habido hasta que los que salieron a vivarlo, el golpe, como el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos, la agrupación tradicionalista Gaucho de Güemes, ellos vivaron el golpe. Entonces, claro, si no ha habido clamor por justicia en lo inmediato, y bueno, 50 años, imagínense no, que obvio. Ya están los hijos de lo que no quisieron hace 50 años. No, claro. Por eso yo creo que cada año siempre lo he convocado al doctor Saravia, porque para mí es enorme su compromiso en todo sentido, pero más allá, con mayor razón cuando escribe este fantástico libro. Ahora, ¿por qué pasó eso, mi querido Oluncha? Porque tenían miedo de investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta tapadera, como decimos habitualmente? Bueno, yo creo que ha habido a veces diferencias irreconciliables políticas que siempre existen. Miren, yo he militado en el radicalismo y creo que hasta hoy hay broncas que subsisten por años sin saber por qué. A ver, en lo primero, yo creo que sí tuvo efecto la política del terror de los militares. Porque no solo ese día secuestraron a Ragones, aclaro. O sea, acá secuestraron el 6 de marzo al ministro de Bienestar, al ex ministro de Bienestar Social de Tucumán, que era Carlos Prats Ruiz, al ex secretario de la Municipalidad de Concepción, Alberto Pistone, al abogado Fernando Anderete. El lunes antes del secuestro de Ragones, apareció una persona colgada de dinamita en la finca Pastachi,
Recordemos que en Ampacachi, 4 años antes, habían intentado los montoneros tomarlo, como lo habían tomado a La Calera, sí, claro. que habían traído de Uruguay. El miércoles, el día anterior, lo secuestran a Hugo Miguel Vaca Narvaja, que había sido un ministro del Interior, ¿no? O sea, estamos hablando de personalidades importantes. O sea que es evidente que se seleccionó en el NOA y en el país una cantidad de referentes que también contribuían a forjar el miedo colectivo. Y sí que hubo un resultado favorable, lamentablemente, a esa pretensión. Pero después viene, claro, ya cuando lo intervinieron en Ragón, imagínense, comenzaron a aparecer de nuevo las estructuras, diría, más intolerantes, la derecha más concentrada, la que quería que vuelvan los militares, querían el orden. Es cierto también que el gobierno de Isabel Perón ha sido había quedado convulsionado con problemas económicos importantes, estamos en el brigazo, sé que la gente estaba harta, y algunos lo tomaron como bálsamo, por ingenuidad, y otros, aún en conocimiento, pero compartiendo la ideología. Entonces de allí, Lona, imagínese, era el jefe de la justicia federal. Y lo fue hasta el 2004, aún cuando falló un jury de enjuiciamiento, se tuvo que ir. Pero si no, iba a continuar. Y este juzgado federal, de una impronta muy conservadora, en una inercia tan fuerte como fue el kirchnerismo, al final terminó adaptándose, pero convengamos que yo veía un defensor en el juicio de Ragón, un defensor oficial, hijo de general. Yo decía, bueno, esto sí que tiene sus contradicciones. Hay esquemas que estaban, que eran los que tenían que garantizar investigación, que siempre estuvieron ralentizando esto. O sea, a Lona no se le quiso acusar. Mire, yo presenté la primera denuncia contra Lona en junio del 2002. Exactamente. Sí, señor. Y aclaro también que el día que cuando se lo enjuició a Lona, salvo la señora Mirta Torres y la señora Ricardo, que fue a declarar, citada a declarar, no fue ninguna organización de derechos humanos. Ya era febrero del 2004, ¿no? Mire usted cómo todo ese tiempo estaba muy aletargado. Después ya vino la militancia, ya era una medalla estar en eso, pero al principio no era fácil. Yo recuerdo que cuando lo denunciaba a Lona, yo ponía el escribano los viernes, porque como yo escribía en Cuarto Poder, entonces aparecían los viernes ya un esquema de aprieto, y diciendo, bueno, a ver, vamos a levantar el acta por lo que supuestamente escribiste la semana pasada. Tuve radicales también que cuando me querelló Lona fueron a decir que yo usaba un seudónimo. Claro, tuve también renombrados radicales. Entonces le digo, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y bueno, pues cuando uno da pelea, y a veces está solo, éramos cuatro, tratando de buscar verdades. Y en ese periodo complicado. Después fue más fácil, ¿no? Convengamos. Pero bueno, tampoco uno tiene que cantar de nada. Yo lo que le digo es que las cosas se hicieron con compromiso. Mucha gente, creo que yo ni se la tocó, y hay otra que bueno, tiene condenas por responsabilidades indirectas, pero los ejecutores materiales, los instigadores no han aparecido. Por eso usted va a ver que se concentran en reproches en los jefes de guarnición, el jefe de la unidad, el jefe del comando, pero inteligencia no entró, por ejemplo. Ninguno de inteligencia fue llamado a declarar. Eso es lo más sorprendente que yo he visto de toda esta saga, ¿no? Exacto. Ahora,
Mi querido doctor, ¿te trajo algún tipo de reproche de algún sector, crítica, tal vez una amenaza, no sé si directa o velada, cuando vos diste a conocer tu fantástico libro Pedazo del Infierno? No, yo creo que ya veníamos de hace rato con estos episodios, digamos, de tratar de exponer por hecho, porque en ese momento, cuando yo ingreso de abogado Pablo Ompes, en la causa Palomita, Sí. después ya nos involucramos en otros episodios, fui abogado de la familia Fronda, que a uno de los familiares lo matan en el Gallenato con 43 disparos. Uh-huh. Y eso fue en enero del 75, o sea, ya entrábamos a bucear ya en el periodo de terrorismo, que era de derecha, pero todavía no era militar. Claro que siempre ha habido algún cuestionamiento, hay algunos que consideran que es un kiosco esto, entonces también cuando uno iba y aparecía con alguna intención de búsqueda de apertura de juicio, lo que sea, se topaba con que había un monopolio. Y lógicamente lo respetado, ¿no? Porque en la medida en que el monopolio también estaba gobernado por personas que habían padecido realmente la desaparición de personas, familiares, uno tiene que ceder y dar el lugar a ellos. Eso también lo vi así. Pero ya en el 2010, 2011, por supuesto, no fueron a la presentación y más varios me dijeron que yo era de los servicios. Hay una abogada joven que ya desapareció de la lucha ahora, y nos decía que éramos de los servicios. Yo decía, mira, el libro tiene 900 citas con las fuentes, que son entrevistas, que son libros, publicaciones, diarios. O sea, aquí no ha habido nada que no pudiéramos trabajar en una investigación periodística. El libro no es más que eso, un intento de ir agrupando pedazos de historia, porque el problema era que estaban las sentencias huérfanas de historia. O sea, se desarrollaba un juicio, se imputaba a alguien, ese alguien no decía nada, la realidad tampoco indicaba mucho de qué había pasado, no había ejecutor material, no había un asesino. Entonces terminaban los juicios con una imputación muy en abstracto por el manejo que tenía alguien responsable de la represión. Por eso es que uno se puso a estudiar. Sí me apasionó, claro, yo tuve 4 años con esto, me gustó, pero Ragones para mí sigue siendo una materia pendiente. Yo trabajé mucho esto, me sorprendieron muchas cosas, la discusión sobre el tipo de sangre de Ragones y el que se encontró en el auto, y es más, el hijo salió una tapa de un diario diciendo que no era. Después, con el tiempo eso quedó diluido, es como que había partes de la investigación que llamaban la atención, pero que quizás porque, bueno, ya se vino el golpe y aquí ya nadie quiso investigar nada, además creo que es una orden de no investigar. Entonces, se ha ido empañando esto. Y a 50 años no está mal que se vuelva a hablar, responsablemente, sin utilización de la política partidaria para esto, que siempre lastima, siempre distorsiona, siempre muestra una cara realmente mezquina. Antes se peleaban algunos para ir a declarar en el juzgado y dar versiones insólitas, pero bueno, ahora salir en un diario un día y ganar fama, y eso tampoco es bueno, porque suman más distorsiones. Así que bueno, miren, yo creo que hay que seguir trabajando. En este tiempo un poco más calmo, hay que seguir trabajando, buscando objetivamente qué pasó, y yo creo que algo más que esta sentencia del 2010 vamos a obtener. Esto no está completo todavía. Ahora, el tema está en que ¿quién la va a continuar a esta? Porque yo reitero, tu aporte es enorme en este tema, no solo con el tema de Ragones, sino con lo que fue aquella época en tu libro. Ahora, ¿crees que alguien va a tomar la posta que vos estás de alguna manera pasando? Bueno, pero yo creo que hay mucha gente que está
está interesada en la historia. El problema es decir que se nos están acabando las fuentes, porque algunos eran... No, claro, ya se están muriendo, lógico. Claro. Correcto, pero sí hay, creo yo, todavía para trabajar. Es más, yo mismo estoy en la idea de volver a, ya después de 15 años de que escribimos esto, creo que ya es bueno con una mente fresca repasar, cotejar de nuevo los elementos que uno tuvo, por el solo hecho de salir a encontrarnos con algo mejor que lo que se hizo, puede reformular hasta inclusive las teorías que uno tenía íntimas, ¿no? Yo sí, lo bueno que siempre tuve claro que era el ejército con inteligencia. Eso, para mí, no hay nada que pueda eliminar eso, porque así estaban. Sofía Mántaras, en un libro, Genocidio en Argentina, donde publicó todos estos manuales, y había un instructivo para asaltar el poder el 24 de marzo del 76. Ahí ya estaba comprendido la propaganda negra, la propaganda blanca, los actos de terror, las personas que se tenían que eliminar, las que se tenían que secuestrar, ya estaba todo hecho. Entonces, cuando uno mira esto, creo yo que le faltó a la justicia evitar presiones y ansiedades, y sobre todo encima con jueces que, imagínese, tucumanos, jujeños, no digo que no sean buenos, pero la verdad que llamó la atención que al final hasta los jueces estaban como extirpados de una realidad histórica, ¿no? Muy propia nuestra. Así que creo que sí hay que hacer el esfuerzo, y hay que trabajar, y todo el que tenga interés creo que tiene la obligación, porque es el único gobernador que lo tenemos lapidado, ¿no? Por eso yo digo, lo mataron varias veces. No, claro. Lo mataron varias veces. Lo mataron el día del secuestro, lo mataron los que no reivindicaron su figura ni pidieron justicia, los mataron los que archivaron las investigaciones prematuramente, los mataron los que no quisieron contar lo que vieron por temor, los mataron los jueces que quisieron investigar a conveniencia y hacerla la más fácil, porque esta fue la más fácil, seguir el rastro que dejaron los policías que estaban cómplices y bajo el mando operacional de los asesinos. Bueno, eso es algo que yo entiendo que sale del sentido común. Yo pienso que decir que nosotros seguimos el rastro que ellos dejaron, el auto de nuevo en Cerrillos, el otro auto en Cabra Corral, el otro auto, era contribuir a lo que era la versión que nos querían instalar. 50 años después seguimos hablando de lo mismo. Qué increíble, qué bárbaro esto. Mi querido amigo Luncha querido, gracias por esto, compartir, era la idea escucharte con tu compromiso por sobre todas las cosas, ¿no? En este tema, hoy recordando los 50 años, así que bueno, me quedo con esto que decía al final, hay que seguir, ¿no? Hay que de alguna manera llegar en algún momento a que a través de la investigación la figura del doctor Dragones, bueno, tenga, por lo menos que se sepa, ¿no? Verdaderamente qué fue de lo que pasó en aquel trágico día. No te quiero quitar más tiempo, porque sé que estás recontra, tenés una agenda enorme. Voy a estar enorme viendo cosas totalmente distintas. Bueno, muchas gracias, Daniel, y nos vemos en cualquier momento. Por supuesto, gracias a vos, gracias mi querido amigo, un abrazo.